Hola, en la Corrot vamos a hablar sobre discapacidad intelectual o trastorno del desarrollo intelectual. La discapacidad intelectual o desarrollo del trastorno intelectual es un trastorno que comienza durante el periodo de desarrollo y que incluye limitaciones en el funcionamiento intelectual, como también del comportamiento adaptativo en los dominios conceptual, social y práctico. La discapacidad intelectual tiene 3 criterios según el DSM-5. El primero son las deficiencias en las funciones intelectuales, como la resolución de problemas, la planificación, el razonamiento y el desempeño académico. Para identificar si hay dificultades en estas funciones, se debe hacer una evaluación clínica y se deben aplicar pruebas de inteligencia estandarizadas e individuales. El segundo criterio son las deficiencias en el comportamiento adaptativo. Estas deficiencias son de acuerdo a los estándares sociales y culturales, y si no hay un acompañamiento adecuado, la persona va a tener dificultades en entornos como su casa, el colegio, el trabajo y la comunidad. Y el tercer criterio es que las deficiencias intelectuales y adaptativas inicien durante el periodo de desarrollo. Los niveles de gravedad de la discapacidad intelectual se categorizan en leve, moderado, grave y profundo. Estos van de acuerdo al nivel de independencia en tareas de la cotidianidad, en el nivel de lenguaje de comprensión y las funciones cognitivas. Bueno, yo les explicaré rápidamente sobre los síntomas clínicos que se encuentran en el déficit intelectual. Entre ellos está el lenguaje, percepción, cognición, concentración y memoria. Esto es para focalizar y retener la misma memoria. Tienen problemas emocionales, suelen ser inmaduros e ingenuos. Se encuentran los movimientos conductuales, entre estos están los estereotipados como lo son el golpearse a sí mismos, el hacer un balanceo, rasgar ropa, morder, bueno, entre otros. De los problemas de salud asociados a este diagnóstico, sin embargo aquí van a poder ver los porcentajes de ello. Entre estos está la epilepsia, parálisis cerebral, trastorno de ansiedad, trastorno de agresividad y deficiencia y trastorno del espectro autista. Las dificultades sensoriales, en el que pues, los niños se sienten incómodos frente a abrazos, ejemplo, que son interacciones naturales para una persona sin estas discapacidades. Diagnóstico diferencial. Encontramos trastornos similares a la discapacidad intelectual, sin embargo no tienen que ver con ella. El primero es el retraso del desarrollo. En el retraso del desarrollo algunos autores mencionan que se ven dificultades en una o más áreas del funcionamiento adaptativo. Sin embargo, esta no tiene gran relevancia sobre las habilidades cognitivas. La segunda es el mal rendimiento escolar. El mal rendimiento escolar no es necesariamente una discapacidad intelectual porque su origen puede ser que su coeficiente intelectual es promedio o tiene baja asistencia escolar. Comorbilidad. Según Barriga, la discapacidad intelectual viene acompañada de otros trastornos del neurodesarrollo como lo son la esquizofrenia, TEA, parálisis cerebral, déficit de atención, trastorno bipolar. En cuanto a la etiología de la discapacidad intelectual, hay muchos factores que hacen más probable la adquisición de este trastorno. Autores como Barriga mencionan que este es de predominio genético debido a los casos que se han estudiado. Por ejemplo, en el caso del síndrome de Down hay una afectación debido a la duplicación del cromosoma 21. También en otros casos puede deberse a la deficiencia de dopamina y glutamato, en otros casos puede deberse a una inadecuada transmisión y transcripción de genes. También se tienen en cuenta los factores teratogénicos, que son agentes ambientales que pueden afectar el sistema nervioso del feto. Por ejemplo, consumir sustancias psicoactivas durante periodos críticos del embarazo o como por ejemplo el alcohol puede desarrollar síndrome de alcoholismo fetal. Otros autores mencionan que esto puede deberse a resultados de alguna afectación cerebral, como por ejemplo alguna enfermedad, algún virus o también a un trauma craneoencefálico o a un accidente cerebrovascular. Y actores como colaboradores dividen estos factores en dos, los directos y los indirectos. Los directos son como por ejemplo el género masculino, que también tiene que ver con implicaciones genéticas, la edad materna, embarazos múltiples, un bajo peso al nacer, un perímetro cefálico pequeño, un parto prematuro, una deficiencia de hierro y yodo, lesiones cerebrales y desnutrición. Y también están los indirectos, que los indirectos son los referidos a una baja escolaridad de los padres, a una depresión de la madre, a un bajo nivel socioeconómico y a una estimulación inadecuada.
En el caso del diagnóstico, este requiere de una evaluación profesional exhaustiva de la inteligencia y del comportamiento adaptativo del consultante. Una evaluación completa debe incluir preguntas detalladas acerca de los antecedentes de los padres y de la familia, como lo son trastornos genéticos, dificultades en el embarazo, entre otros. También, como la entrevista es vital, también es vital la aplicación de un examen físico. Este debe ser centrado en los síntomas asociados al déficit intelectual. Por ejemplo, la apariencia de la cara, que tiende a ser amplia y plana, similar a las personas que sufren síndrome de Down. También la presencia de manchas de Bushfeld que aparecen alrededor del iris del ojo. Por otra parte, la evaluación del coeficiente intelectual es obligatoria en todos los casos en los que se sospeche de déficit intelectual. Estas pruebas se aplican según la población específica a la que pertenezca nuestro consultante. Entre las más utilizadas tenemos la escala de inteligencia para niños de Wechsler y la escala de inteligencia de Stanford y Binet. También es útil evaluar el comportamiento adaptativo de nuestro paciente con escalas como la escala de comportamiento adaptativo de Vineland y el sistema de evaluación de comportamiento adaptativo 2. En conclusión, la exploración que hacemos en la evaluación debe valorar con mucha conciencia las características del sujeto, teniendo en cuenta la historia del niño, en la que se considera toda la información proporcionada por los padres, maestros y cuidadores tomada en la entrevista. El cociente intelectual aproximado, la edad cronológica, el estado conductual del niño y los aspectos culturales del entorno del menor, como lo son sensoriales, físicos o motrices. Este proceso se realiza por seguridad del paciente y para evitar que los evaluados con presunción de discapacidad intelectual, que obtengan puntuaciones bajas, medias o altas, sean diagnosticados por consecuencia de un test mal seleccionado y sin tener en cuenta su discapacidad, o también por una inapropiada facilitación de tareas por parte del evaluador. Para conocer de este y más temas, síguenos, comparte, comenta, dale like o ven a la Conrad.